Seguimos y damos paso a nuestro compañero Alejandro Morante con una nueva entrega de Incienso y Mar. Sigue hablando con personas vinculadas a la Archicofradía de la Expiración con motivo de la restauración de las barras de palio del trono de María Santísima de los Dolores Coronada. Han bajado, como bien saben y vimos en la pasada entrega, el palio con su bordado. Explicaron ese bordado con personal cualificado y que desentrañaron toda la historia, y allí sigue nuestro compañero contándonos más curiosidades. Adelante, Alejandro. Nos encontramos con Antonio Castro, que es una joven promesa del arte del diseño cofrade en Andalucía. Él es sevillano, pero tiene ya obra por toda nuestra comunidad autónoma. Muy buenas, Antonio. Muy buenas, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes comentar tú como diseñador de esta obra que estamos analizando, este palio de María Santísima de los Dolores Coronada? Bueno, yo creo que esta es, digamos, la cabeza de cartel de las artes suntuarias en Málaga, tanto lo que es el bordado como el trono entero. Digamos que es el más completo, hecho por las mejores manos, y por supuesto el diseño va a su favor, por supuesto, porque contaron también con los mejores, y además la originalidad que tiene de ser una obra pictórica bordada. Yo siempre la he visto así, ya que, bueno, no es un dibujo como pueden ser, por ejemplo, los de Juan Manuel Rodríguez Ojeda o los del propio Manuel Elena, que eran fantásticos, sino que en este caso las hojas se estiran, se acomodan a sus recipientes de una forma muy orgánica, y eso es muy propio de los diseñadores o de los pintores que diseñan alguna obra puntual, y en este caso se ve el organicismo que tiene, y eso además se le une la originalidad de mezclar esos dos, digamos, estilos, el barroco como, digamos, unitario, y luego esos detalles casi neomudéjares de las cenefas y demás. ¿Qué podrías señalarnos como tú, como eres diseñador, de las particularidades como diseño de esta obra? Bueno, por supuesto que se concibe como si fuera un artesonado. Eso es algo que se va a poner de moda a raíz de los años 30, con Ignacio Gómez Millán y el palio de la Virgen de la Palma del Buen Fin de Sevilla, y son unos cuantos los que siguen después esa tónica de un artesonado bordado. Por ejemplo, puede ser también el de La Angustia de los Estudiantes, también obra de Esperanza Elena Caro, con dibujo de Joaquín Castilla, y en este caso que es mucho más distinta porque es más barroca, no tan clásica de Renacimiento, sino más barroca y más auténtica. En cuanto a técnicas del bordado, ¿qué nos podría señalar de este conjunto, de este techo? ¿Qué no? Podría señalar. Aquí todo es una masterclass tanto de diseño como de ejecución. Yo destacaría sobre todo los volúmenes. Los volúmenes son importantísimos a la hora de... ¿Esos volúmenes cómo se consiguen en una obra de bordado? Bueno, se consiguen con una serie de rellenos que por lo general son de fieltro o a veces de cuero. En este caso, Esperanza Elena Caro suele trabajar con el fieltro, y se superponen una o varias capas de fieltro y encima se borda. Es lo que se conoce como la preparación del bordado. Y eso es lo que después va a conseguir esos relieves casi escultóricos, que con este diseño tan barroco van a cobrar vida como si fueran elementos vegetales que están vivos, son orgánicos. Estamos ante una obra que está ricamente bordado, pero el bordado respira. Tiene sus partes lisas, sus partes bordadas, que tampoco tiene que ser una pieza excesivamente cargada para que nos llegue, ¿no? Es que en el diseño ornamental siempre debe de haber un silencio, como en la música, ¿no? Siempre debe de existir ese aire que te dé el diálogo entre el soporte y el propio bordado, que es lo que le da realmente la categoría, y el caché de un buen diseño siempre pasa por tener ese aire, ese espacio intermedio, que al final es lo que hace que el diseño se vea tanto de lejos, como lo solemos ver en la procesión, como de cerca, como lo estamos viendo ahora.
También estamos obsesionados en estos últimos tiempos en que las piezas bordadas estén muy nutridas de hojilla, ¿no? Parece que como un bordado no tenga mucha hojilla, no es bueno. Y sin embargo aquí vemos que no hay tanta hojilla. No hace falta tampoco abusar tanto para que se pueda hacer una magna obra. No, claro que no, y además, por supuesto, depende muchísimo tanto del diseño como de lo que tú estés intentando recrear. En este caso, personalmente, me ha tocado interpretar a lo mejor alguna vez bordados del 19 o 18 y es cierto que no tienen hojillas, como las que conocemos de Esperanza Elena Caro, Ojeda, y no, eso no significa que sea menos rico, sino que simplemente es una interpretación distinta. La técnica es otra cosa y en este caso es que es perfecta. ¿Qué nos podría señalar sobre la gloria de este techo de palio que representa la Asunción de María? Pues lo importante que es el diseño de una buena gloria y sobre todo que las glorias, por lo general, aunque sean obras pictóricas a la aguja, no dejan de ser obras pictóricas. Y la elección de los colores, el dibujo, la composición es algo tan importante que en este caso recaería sobre un pintor, que es quien mejor puede entender estos menesteres, y que en la actualidad muchas veces digamos como que se sustituye con pintura directamente, pero es cierto que la seda siempre va a ser superior, no solo por la técnica y la importancia que tiene a nivel suntuario, sino también, bueno, lo que es el color, la viveza que adquiere, sobre todo en un trono que sale de noche, pues adquiere una viveza que no adquiriría si fuese una pintura. Me imagino que lograr esos contrastes de colores, ¿no? Esos matices, esas luces, esa sombra, tiene que ser algo complicado, ¿no? Eso es dificilísimo y además Esperanza Elena Caro lo consigue gracias a sus múltiples viajes a conocer a Juárez bordados antiguos por toda España. Se sabe, por ejemplo, que estuvieron Ignacio Gómez Millán, Joaquín Castilla y ella en Guadalupe y en Toledo, donde conocieron lo mejor del bordado español del siglo XVI y XVII, y de allí fue donde rescataron el milanés. Por tanto, esa es una recuperación, esos bordados, esa pintura a la aguja y ese milanés es una recuperación. Este palio de Esperanza Elena Caro se puede incluir dentro de esa época dorada del taller, ¿no? Que se inicia a principios de los 50 y que se podría un poco culminar con el manto de la coronación de la Esperanza Macarena, ¿no? Sí, yo creo que esa época dorada podría empezar con el manto de la Esperanza de Triana en el 47 y hasta ese año 64 de la coronación de la Macarena está ahí en medio, con obras pues, de Manuel Elena, de Joaquín Castilla, de los mejores y por supuesto de Carlos Venceslao. Dentro también de esa producción de Caro, destaca también pues, ese palio que realizó para la Cofradía de los Estudiantes de Sevilla, para la Virgen de la Angustia, en el que también muestra su virtuosismo a la hora de hacer la seda, los milaneses, ¿no? Sí, es otra de las cabezas de cartel de las suntuarias, en este caso en Sevilla. Y también es un caso en el que, como en este de la Virgen de los Dolores, se junta lo mejor de cada disciplina y se consiguió un conjunto que es perfecto. ¿Qué te parece lo que es el conjunto total del trono de la Virgen de los Dolores coronada, esa ejecución de la orfebrería por parte del taller de Seco y ese remate que consiguió Esperanza Elena Caro con su palio y el manto? Te lo podría decir en más palabras, pero te voy a decir dos. El mejor. Sí. ¿Consideras que es uno de los conjuntos cumbres de la Semana Santa de Andalucía? Sí, sí. Y el mejor de Málaga, por supuesto. Sí. ¿Y te gustaría, tú que estás metido tanto en el campo del diseño, que estás empezando, que te están encargando obras de importancia, cuando ves estas obras me imagino que te inspirarás mucho a la hora de tú hacer tus ejecuciones, ¿no? Por supuesto, a hacer se aprende mirando. Y llevo mirando muchos años y pocas cosas se pueden ver con esta categoría y de aquí se puede aprender mucho, por supuesto. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a ti. Nos encontramos con Javier Peláez, que es miembro de esta Archicofradía del Cristo de la Expiración y María Santísima de los Dolores Coronada. Muy buenas, Javi. Muy bien, Alejandro. ¿Qué detalles nos podrías contar que ya no hayan dicho los anteriores colaboradores sobre esta pieza que estamos analizando? Pues, a ver,
Para empezar, esta pieza estuvo expuesta en Milán, en la exposición que se organizó en 1964, junto al conjunto completo de la Virgen, y en el caso del manto, por ejemplo, protagonizó la portada de Le Vie del Mondo de 1966. En el caso del techo en particular, destaca muchísimo la Gloria. En origen, como se ha comentado previamente, la Gloria era una Inmaculada Concepción, pero el 1 de noviembre de 1950, su santidad el Papa Pío XII publica la Constitución Munificentissimus Deus, mediante la cual pues, proclama como dogma de la Iglesia la Asunción de la Virgen. Entonces, con ese motivo, pues en Málaga se organizan una serie de misiones en las que participa el Cristo de la Aspiración y se organiza un encuentro magno mariano en la Plaza de la Constitución en el cual participa la Virgen de los Dolores y por ese motivo se decide pues, cambiar la iconografía de la Gloria, que además como detalle esa tarde del 1 de noviembre, una vez la Virgen ya regresa a San Pedro, es expuesta en besamano en las capillas portando el manto blanco de Santa María de la Victoria y luego pues durante una serie de años posteriores a 1950 celebra consecutivamente un besamanos, tanto el 15 de agosto, festividad de la Asunción, como el 1 de noviembre, aniversario de la proclamación dogmática. Antes nos ha comentado Jaime la figura capital de Rafael Alfonso García Hidalgo a la hora de gestar este patrimonio artístico de la Archicofradía de la Aspiración. ¿Qué le debe la Aspiración a esta figura? Hombre, la Aspiración a Rafael Alfonso se lo debe todo. Todo. Si don Enrique, digamos que era la cabeza gestante y el administrador, también un gran cofrade, evidentemente, y tenía pues sus magníficas ideas, pero Rafael Alfonso le aporta ese toque más cofrade, más capillita, si queremos llamarlo así. Él era una persona muy ilustrada, tenía muchísimos conocimientos. Jaime ha comentado previamente que él era barítono y interpretó Rigoletto en la Scala de Milán. Además, él se casa con una marquesa, con lo cual tenía buenos contactos de la alta alcurnia y además él frecuentaba muchísimo Sevilla. Entonces, en ese sentido, él se empapa de todo ese cambio y de todas esas artes que se estaban dando en la capital hispalense por aquel entonces y las trae a Málaga dándole su pequeño estilo particular. Pues se puede ver, por ejemplo, en las vestimentas de la Virgen de los Dolores de los años 40, 50, 60, en los que le aporta una personalidad muy importante, sí, muy acusada. Y luego, pues evidentemente, en el encargo de este tipo de obras. Hay también un detalle, pues por ejemplo, de unas manos que provienen de un taller sevillano, que no se sabe muy bien cuál es, pero sabemos que fue de mano de Rafael Alfonso. Él era una persona muy, por lo menos en las actas de la Junta de Gobierno, muy introvertida. Era como si don Enrique era la eminencia roja, era el cardenal Richelieu de la Aspiración, Rafael Alfonso era su eminencia gris. Él trabajaba mucho en la sombra, él buscaba los encargos, él buscaba los diseñadores, él se centraba en los detalles pequeñitos, pero sin apenas protagonismo, y es un personaje capital. También hemos hablado mucho de la figura de Wenceslao Chamorro, ¿no? Y cómo dotó de personalidad a este conjunto con el palio, el techo y las bambalinas. ¿Se podría decir, Javi, de que el techo de palio es la obra cumbre del bordado para la Semana Santa de Málaga? Sí, a mi juicio particular sí. Sí, porque más allá de las técnicas de bordado, que son exquisitas, el dibujo sobre todo es muy original. Al final, pues tenemos muchas piezas que son diseños de ceramistas, que son de proyectistas cofrades, pero de pintores muy pocas. En Sevilla está el caso de Juan Miguel Sánchez, del Palio de los Negros, que es un rara avis también. Y en este caso, pues yo pienso que se nota un montón que que Carlos Wenceslao Chamorro era pintor, que además realiza las pinturas murales para las capillas de la Hermandad, que en cierta manera se ve una correlación, ¿no?, ornamental entre las capillas y el palio. Y pues se ve pues, en el tratamiento que le da la hoja, el dibujo tan orgánico que tienen, el volumen, que tienen un volumen muy acusado, entrantes con salientes se achatan, se alargan y le da una personalidad muy importante que lo hace muy reconocible.
Y bueno, ya que él fue la persona encargada de diseñar el palio, ¿por qué la archicofradía no contó con él a la hora de diseñar el manto? A ver, el manto tiene una historia muy curiosa. El palio se estrena por completo en 1954 y entonces es por parte de don Camilo Alonso Vega, también empujado un poco por Almudena de Usía, que se decide realizar el manto con la condición de que el manto estuviese realizado en un año. Ya se ha comentado, se solicita la dispensa al cardenal Segura para poder bordar los domingos, de lo que se comenta siempre, ¿no? De sol a sol. Y entonces, en ese sentido, sí que se requiere un dibujo muy rápidamente. Entonces se acude directamente al taller de Caro, lo realiza Manuel Elena Caro, que además recicla ciertas partes del manto anterior de salida, que lo regala la marquesa viuda de Aldama, y es verdad que aún incorporando elementos pues como la cenefa neomudéjar al manto de salida, sí que se diferencia mucho a la hora de la mano que proyecta el dibujo. Ha pasado ya casi, bueno, vamos ya camino de cumplir el 75 aniversario pues de la culminación del conjunto procesional de María Santísima de los Dolores Coronada, y aún hoy sigue impresionando. ¿Por qué crees tú que se logró aunar esa pléyade de artistas, de diseñadores, para legarnos a la Semana Santa de Málaga una de sus obras cumbres? Pues yo creo que es muy sencillo, es porque fue la gente correcta, en el momento correcto y en el lugar correcto. Al final, Rafael Alfonso con sus relaciones con Sevilla, don Enrique con sus relaciones institucionales, todo se consigue aunar de una manera muy especial lo mejor de cada casa. Y eso al final pues repercute mucho en el resultado final del proyecto y además, sobre todo, que esto es un rara avis, aunar un dibujo muy local, porque el proyecto original del trono lo realiza Luis Ramos Rosa, pero luego pasa el filtro de seco, con lo cual ya tiene aplicado el filtro de la artesanía sevillana, y luego el techo que, dibujándolo Carlos Vencelos Chamorro y dándole mucha personalidad, pasa luego por el filtro de Caro, que le da esa exquisitez técnica y lo eleva mucho. Entonces, al final, el resultado es un conjunto muy completo, muy especial, muy original, y que ha sido imitado de cierta manera, pues ciertos elementos en diferentes lugares, pero pues que le concede a la Virgen de los Dolores pues una magna obra dentro de la Semana Santa española. No solamente el ejecutar este conjunto procesional, sino legarlo a las generaciones venideras en perfecto estado de conservación. En ese aspecto, la Archicofradía de la Expiración es modélica, ¿no? Porque sabemos cómo están restaurando ahora ese trono procesional en el taller de Ramón León, cómo se ha conservado adecuadamente este palio, ¿no? Eso es una cosa que creo que deben de aprender casi todas las hermandades, ¿no? Sí, en este sentido, cuando una hermandad recibe un gran patrimonio, es vital mantenerlo, mucho más que ampliar y demás, que también evidentemente, porque las hermandades son culto, caridad, formación, entonces hace falta ampliarlo pues para dar culto más dignamente y demás, pero es verdad que teniendo el tesoro que tenemos, era vital conservarlo de buena manera. El manto ya se restauró en su momento, que lo realizó María Felicitación Gaviero con supervisión del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. El palio en su momento, las caídas exteriores las interviene el taller de sucesores, y luego el techo y los interiores están en perfecto estado de revista, y ahora mismo pues el taller de Ramón León se encuentra restaurando toda la orfebrería. Ya se ha completado la restauración del canasto, se han completado la restauración de los candelabros y de la candelería, y ahora pues está con las barras de palio, que esperemos que salga todo fantásticamente bien. Es decir, que ya el año que viene ya sale el conjunto de orfebrería totalmente restaurado, ¿o queda algunas piezas todavía? A falta de detalles, no recuerdo concretamente si quizás las jarras o algo en particular, prácticamente lo más importante, lo que más impacto visual genera, sí, ya estaría. Se podría decir que el trono de María, bueno, el conjunto del patrimonio de la Archicofradía de la Expiración sería digno de ser declarado como un bien de interés cultural. Sí, sí, sería digno. Es verdad que con la
proclamación de los bienes de interés cultural luego lleva consigo una serie de, voy a usar el anglicismo, de handicaps para las propias hermandades, pero es verdad que tienen la categoría completa para hacerlo. Estamos hablando de una hermandad que como Cofradía en la Calle posee un patrimonio que es único y exclusivo en la ciudad de Málaga y que es raro ver en el exterior, y que al final, pues, claro, lo que se ha dicho siempre, ¿no? La Aspiración es un museo andante. Y en ese sentido, pues sí, la hermandad cuenta con un patrimonio amplio, con un patrimonio muy bueno y con un patrimonio que poco a poco va creciendo, porque nunca está todo hecho, siempre hay cosas por hacer, y siempre siguiendo pues esa senda que nos marcó don Enrique de la calidad y de la excelencia por encima de los tiempos o de las rapideces. Ante este soberbio tapiz, que es el techo procesional, del techo de palio del trono procesional de María Santísima de los Dolores Coronada. Antes le he preguntado a vuestro compañero, ¿con qué detalle te queda de esta soberbia pieza? Yo más allá de la gloria, que sí que me parece muy icónica, yo particularmente me quedo con el marco de la gloria. El marco de la gloria con el tratamiento de la seda, la hojilla, las lentejuelas, el patrón que incorpora a Carlos Venceslao Chamorro en las cartelas, me parece brillante. Me parece brillante, y también, como ha destacado Jaime antes, esa cenefa neomudéjar que le da una personalidad tan acusada al conjunto también me parece muy, muy loable. Llama la atención como a pesar de los años se siguen conservando esos matices de las sedas, ¿no? Que se ven perfectamente los colores. A ello ha ayudado, pues, como ha comentado Jaime, pues que el trono se ilumine con esa cera de máxima calidad, ¿no? Y cómo se siguen observando todos esos detalles y el fulgor de las piezas bordadas por el taller de Caro. Sí, es cierto que además en este siglo pasado, por desgracia, pues lo frecuente que era no maltratar las piezas de las hermandades, que el techo de palio, que a mi juicio es la mejor obra de bordado que hay en la Semana Santa de Málaga y de las mejores que hay en la Semana Santa de Andalucía, extensivo a todo el Reino de España, pues es verdad que es un orgullo. Y sobre todo conservar ese matiz en las sedas que era tan característico del bordado de Esperanza Elena Caro, en las flores, en las hojas y demás, que luego, como ha comentado Jaime, con la cera, eso en la madrugada ya del Jueves Santo, pues es un orgullo, es un blasón en el pecho. Sabemos que la Casa Hermandad, donde nos encontramos ahora mismo, fue inaugurada en el año 1968, pero previa a esa inauguración de la Casa Hermandad, ¿dónde se guardaba este trono una vez que finalizaba la Semana Santa? Pues guardar concretamente, la verdad que no sabría decirte en concreto. Sí que es verdad que salía de las capillas, que eso es algo que mucha gente de fuera se sorprende cuando llega y visita las capillas de la hermandad y ve la puerta y dice, pero ¿cómo puede salir de aquí el palio de la Virgen? Y sí, salía de allí y pues se montaba todo. Es verdad que las barras de palio estaban más bajas, era más chato, pero por todo lo demás es exactamente el mismo. Entonces, bueno, se ven esas fotos antiguas, ¿no?, de la antigua plaza de San Pedro, con los vecinos en los balcones y demás, y es verdad pues que era un momento muy entrañable que ya queda en el pasado pues por diferentes vicisitudes, pero que está bien recordar, ¿no?, de dónde se viene para saber hacia dónde ir. Y ya para finalizar, Javi, ¿qué podrías decir a nuestros telespectadores para eso, para que valoren todo el patrimonio, toda la riqueza que las cofradías malagueñas pues legan a la ciudad? Porque esto, en definitiva, es patrimonio de todos los malagueños. Esto es patrimonio de todos. Es cierto que las artes suntuarias tradicionalmente han sido llamadas artes menores, siempre se han visto como segundonas en comparación pues, con la pintura, la arquitectura y la escultura, pero son obras de primerísimo nivel, de primera categoría, que tenemos en la ciudad, que tenemos que sacar mucho pecho de ellas, y yo invito a todos los malagueños a que visiten la Casa de Hermandad cada vez que puedan y quieran, porque esto es la casa de todos y este patrimonio es de todos nosotros y es nuestro deber cuidarlo, nuestro deber exponerlo, nuestro deber llevarlo como bandera y en definitiva pues como la Virgen de los Dolores, que es de todo el mundo.